Hola, bienvenidos a Uno a Converlo. Nosotros en videos anteriores ya trabajamos con un tipo de ecuaciones, las ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. A partir de este momento vamos a trabajar con lo que es una ecuación homogénea. Y para trabajar con lo que es una ecuación diferencial homogénea, primero hay que definir lo que es una función homogénea, ¿no? Entonces simplemente f de x, y es homogénea de grado n si f de t x, ty va a ser igual a t a la n por f evaluado en xy para n, un número real cualquiera. En ese caso decimos que la función f de xy es homogénea de grado n en cualquier número real. Pero no vayan a pensar que como yo hablo de grado es el mismo grado que tienen los polinomios. No, es por darle un nombre al exponente. Por ejemplo, primero, f de xy igual a x. Esta función es homogénea de grado 1. ¿Por qué es homogénea de grado 1? Porque f evaluado en tx, ty simplemente va a ser tx. Y esto no es otra cosa que t por f de x, y, ¿no? Entonces f de tx, ty es t a la 1 por f de xy. Esa función es homogénea de grado 1. 2. F de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esta función es homogénea de grado 2. ¿Por qué es homogénea de grado 2? Porque f calculado en tx, ty es simplemente t al cuadrado por x al cuadrado más t al cuadrado por y al cuadrado. Es decir, es tx al cuadrado, que es t al cuadrado por x al cuadrado, más ty al cuadrado, que es t al cuadrado por y al cuadrado. Y eso no es otra cosa que t al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto no es otra cosa que t al cuadrado por f evaluado en xy. O sea, f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado es homogénea de grado 2, ¿no? Número 3. F de xy igual a la raíz de x más y. Entonces, esta función es homogénea de grado 1 medio. ¿Por qué es de grado 1 medio? Porque f de tx, ty simplemente va a ser la raíz de tx más ty. Y de aquí yo puedo factorizar, ¿no? Raíz de t por x más y. Y esto lo puedo escribir como t a la 1 medio por la raíz de x más y. O como quien dice raíz de t por x más y. Y esto no es otra cosa que t a la 1 medio por f de xy. O sea, esta función es homogénea y de grado 1 medio. 4. Veamos la última en este video. F de xy igual a, digámoslo así, raíz de x más y por x más 2y. Esa función ¿es homogénea? Es la pregunta. Y si es homogénea, ¿cuál es el grado de la función? Bueno, entonces calculamos f evaluado en tx, ty. Eso simplemente va a ser la raíz de tx más ty por tx más 2ty. Entonces, de la raíz de tx más ty yo puedo sacar t factor común y me queda raíz de t, o sea, me queda t a la 1 medio.
Y de aquí yo puedo sacar factor común t, y me queda simplemente x más 2y. Como quien dice, eso es t a la 1 medio por t, raíz de x más y por x más 2y. Y eso no es otra cosa que t a la 3 medios, raíz de x más y por x más 2y. Y eso no es otra cosa que t a la 3 medios por f calculado en xy. O sea, esta función es homogénea y de grado 3 medios. Espero que esté quedando bien claro lo que son funciones homogéneas.